Vamos a hablar de un tema que es muy importante. Jesucristo nuestro Señor, a través de su muerte y su resurrección, cumplió el propósito de salvación para nuestra vida. Está claro, somos los hijos de la promesa y hemos heredado esa salvación. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día se predica un evangelio muy light. Un evangelio que tenemos la salvación, que Dios tiene misericordia y resulta que vamos a la iglesia 50 años y la persona no ha cambiado absolutamente nada. O si ha cambiado muy poco y no siguió en esa transformación que dice la palabra que vamos de gloria en gloria a la estatura de Jesús. Es muy importante tener cuidado con eso. Porque cuando estamos muy convencidos que podemos burlar a Dios, ¿qué va a pasar cuando hay un corazón que cree que todo está bien, que no pasa nada? Es un corazón que nunca va a llegar al arrepentimiento, porque está convencido de que Dios tiene misericordia, que Él derrama su gracia, su perdón continuamente, pero nunca lo va a llevar a un arrepentimiento. Siempre el propósito de la palabra de Dios es redarguirnos, ese es el propósito, enseñarnos, ser una nueva criatura en Cristo Jesús. No podemos toda la vida hasta ser mayores y ser los mismos. Debe haber un cambio importante en nuestras vidas. Si no hay ese cambio importante, algo mal estamos haciendo. Y Jesús dejó reglas de oro. Reglas de oro. Y una de las reglas que nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente, en Mateo 7:14. En Mateo 7:14, Jesús nuestro Señor dijo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. De aquí he colocado un título de esta prédica, y el título de esta prédica es la siguiente: andar en la ruta que Dios ha abierto. Dios ha abierto una ruta, Dios ha abierto un camino, y nosotros tenemos que andar por ese camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si queremos tener una vida en abundancia, tenemos que andar por ese camino que Jesús abrió. Ese camino que Él abrió es la palabra de Dios que abre camino. La palabra de Dios es la única que abre camino, porque Él abre camino donde no hay, por su palabra. La palabra nos hace andar por ese camino que Jesús hizo, para que andáramos en Él. Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra. Dice en la Escritura, Marcos, palabras del Señor Jesucristo, capítulo 3, verso 35. Es una palabra muy fuerte, que ha habido muchos comentarios referente a esa palabra, pero que tiene un mensaje muy importante. Marcos capítulo 3, verso 35. Y es andar en la ruta que Dios ha abierto. Tienes que entender, y yo cada vez entiendo, de que los pensamientos del mundo son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Hasta los pensamientos de los religiosos son diferentes a los pensamientos de Dios. Dios criticó a los religiosos. ¿Por qué los criticaba? Porque aparentemente el plato por fuera era limpio. La gente miraba la parte externa,
de los religiosos, esas largas oraciones, esas ceremonias, ¿sí me entiendes? Todos esos ritos cumplían con una serie de legalismos, pero por dentro esos platos estaban sucios. Y Jesús criticó eso. Y Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. No se trata de saber mucha palabra, se trata de que la gente vea en nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. Se trata de que la gente vea a Jesús en nosotros. Ese es el camino que Jesús abrió, un camino nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Mira las palabras de Jesús. Marcos capítulo 3, verso 35. Pero quiero adelantarme un poquito en versículos antes. Este es un momento donde sus discípulos le dicen, allá está tu madre, afuera. Allá están tus hermanos. Le dijeron a Jesús que él estaba predicando. O estaba hablando con la gente. Y respondió Jesús en el 33. Él le respondió a sus discípulos, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mira, Jesús no estaba desmeritando a su madre ni a sus hermanos, sino que nos estaba enseñando que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Amén. O sea, cumplir con el propósito de ser hacedores de la palabra. Cuando nosotros somos hacedores de la palabra, vamos por ese camino que abrió Jesús. Y téngalo por seguro que esa persona nunca cae. Lo dice en el Salmo 1. La persona que medita de noche y de día la palabra será como árbol plantado y todo lo que hace prospera. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si andamos por ese camino y andamos en la palabra, tenemos vida y vida en abundancia. Somos nosotros los que hemos fallado. Escuchamos la palabra, pero no la hacemos. Y después preguntamos, ¿qué está pasando en mi vida? No somos obedientes a la palabra. La obediencia a la palabra trae bendición. Juan 7, verso 17. Es importante tener mucho cuidado. Estamos viviendo un mundo en el cual a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Por qué? Si Jesús murió por el mundo, murió por los pecadores, murió por todos. Pero todos se tienen que acercar a su mensaje, a las buenas noticias, ¿sí o no? Para que sean transformados y puedan vivir una vida y una vida en abundancia. Juan capítulo 7. Bendito sea el Señor que reina. 7. Esto es muy importante, hermanos. Esta parte de la palabra, para mí, me ha enseñado mucho. Cuando yo oigo un predicador, oigo un pastor, oigo un maestro, y ese pastor, ese maestro, ese siervo de Dios, me está enseñando algo, y yo llego y recibo esa palabra de ese maestro, de ese pastor, de ese siervo de Dios, y la hago, me voy a dar cuenta por mí mismo si esa palabra es de Dios o era un hombre que me estaba diciendo. Atención que esto es muy importante, mis hermanos. Vuelvo y repito si no me habéis entendido. Cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios que sea de Dios, no de un hombre, y nosotros hacemos caso a la palabra de ese hombre de Dios o esa mujer de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando seguimos ese consejo si esa palabra era de Dios o era de un hombre. Mira lo que lo dice aquí.
Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le respondió y dijo, atención que esto es muy importante, mi doctrina no es mía. O sea, Jesús, hombre, ¿sí o no? Está diciendo, esta doctrina no es mía, no es hombre, porque Dios se hizo hombre. Amén. Y está diciendo, esta naturaleza que ven humana, hombre, como vosotros, te está diciendo que esta doctrina no es mía. Qué raro, ¿no? ¿Qué quería decir Jesús con esto? Sino de aquel que me envió. Siempre dirigiéndose al Padre Dios, viendo que el Padre y Él son uno mismo, uno solo. Pero está diciendo, esta doctrina es de Dios, no del hombre. El que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere andar por ese camino que Dios hizo, eso es lo que está diciendo Jesús. Hacer la voluntad de Dios es andar por el camino que Jesús hizo. ¿O no es así? ¿O es mi voluntad, que es un camino, o es el camino que hizo Jesús? Mira lo que dice aquí. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, lo que acababa de decir. ¿Qué acaba de decir yo? Si un pastor o un maestro te enseña la palabra de Dios y tú haces caso de esa palabra de Dios, tú mismo vas a experimentar si es de Dios. ¿Por qué? Porque si tú la haces, se va a cumplir y vas a ver que Dios es verdadero, que no hay mentira en Él. El propósito de Dios es que escuchemos su palabra y la hagamos. Y no nos quedemos con el mensaje únicamente de que no hay condenación, no hay que condenación, no hay condenación, no hay condenación. Sí, no hay condenación, estoy totalmente de acuerdo. Pero tienes que entender que esa seguridad de hacer lo que a ti te provoca nunca te va a llevar al arrepentimiento. Porque estás convencido que puedes hacer lo que quieras. Y oigo cristianos de 60, 65, 70 años mayores que yo diciendo, somos pecadores. ¿Por qué lo dicen? Nadie niega que nosotros fallamos. Nadie niega eso. Pero esa persona no está arrepentida del pecado. Porque está muy relajado. ¿Sí me entiendes? No lo lleva al arrepentimiento. Le da igual decir malas palabras en público. Le da igual mentir. Le da igual predicar delante de la iglesia que perdonemos, si Él es el primero que no ha perdonado. ¿Me hago entender? Entonces yo predico la palabra del perdón y no he perdonado a alguien, pero yo le estoy diciendo a Dios, ayúdame a perdonar, Señor. Yo perdono a esa persona. Estás cumpliendo, estás en un propósito. ¿Sí o no? Estás arrepentido. Pero si la persona no se arrepiente, se vuelve duro como una piedra. Dureza de corazón se llamaba eso. Eso tenía el pueblo de Dios cuando atravesó el desierto. Quede claro, el que hace la voluntad de Dios, el que anda por ese camino, se va a dar cuenta que Dios no miente. Que Dios te va a dar esa vida en abundancia porque has sido obediente a hacer eso. Tremendo, ¿no? Cuando tú dejas obrar a Dios y no te enfrentas a resolver las cosas con tu fuerza, ahí vas a ver que Dios cumple sus promesas. Amén. Bendito sea. Romanos 12:2. Hemos hablado mucho de Romanos en las últimas prédicas. Maravilloso. Romanos es... Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios no es de interpretación humana, sino que los hombres de Dios, por el Espíritu Santo, nos revelaron su palabra. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser renovada, ¿sí o no? Porque tal como sea ese pensamiento somos. Si ese pensamiento no es renovado al mensaje de la palabra esta mañana de hoy y no hacemos caso al mensaje de la palabra de Dios, esa mente no va a ser renovada, esa mente va a seguir una mente vieja. ¿Sí me entiendes? Una mente que le da igual, una mente religiosa, no una mente que quiere hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice aquí. Para que comprobéis. La palabra está diciendo aquí lo que dije en el versículo anterior. Si tú escuchas al predicador, al maestro, te vas a dar cuenta que si haces caso al mensaje de la palabra, te vas a dar cuenta si era de Dios o era del hombre. Y aquí te lo está diciendo, para que comprobéis. ¿Qué es comprobar? ¿Verificar o no? Cuando yo estudiaba química, lo he dicho muchas veces aquí, porque se me ha grabado. El profesor de química me enseñaba la teoría del huevo. Decía que cogía un envase, como un recipiente, en ese tiempo era donde venía la leche, que venía en un cristal, que tenía una boca de esta medida más o menos, y decía él, si yo le saco el aire a ese recipiente de cristal con alcohol, coloco un huevo y se lo chupa. Teoría, algo como mágico, ¿sí o no? Y se iba el profesor al laboratorio y nos hacía la prueba y veíamos cómo el huevo, no recuerdo si era sin cáscara o con cáscara, no recuerdo, esa parte no importa. Lo único que le digo es que cogió el profesor, hizo lo que nos había explicado en teoría, ¿ok? Y nos lo probó allí. Así es la palabra. La palabra tiene que ser probada por nosotros. ¿Y cómo es probada por nosotros? Cuando hacemos caso a la palabra. Entonces nos vamos a dar cuenta. Yo me voy a dar cuenta, no necesito que otro me cuente, sino yo mismo me doy cuenta si la palabra era de Dios o era de hombre. ¿Correcto? ¿Correcto? Nosotros mismos estamos en esta vida en un laboratorio, probando la verdad. Por eso dice, probadme ahora, cuando habla de los diezmos, probadme. ¿Qué tal Dios te dice, pruébame? Y verás, ¿qué tal, no? Dios siempre, pruébame. Aquí está diciendo, para que comprobéis, para ver si la palabra es verdad. Bendito sea el Señor. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo? Que si yo hago caso al mensaje de la palabra esta mañana, o cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿qué voy a recibir? La buena voluntad de Dios, que es agradable. ¿Qué es una cosa agradable? Algo que trae felicidad, ¿o no? Algo que tú lo puedes disfrutar, ¿o no? Te sirven un plato de comida, qué agradable, se ve delicioso, lo agradable a mis ojos, a todos, ¿sí o no? ¿Y qué dice? Perfecta. ¿Perfecta qué es? Que nada puede dañar la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? Que nada puede dañar la bendición, porque Dios no añade tristeza a sus bendiciones. ¿Está claro, hermanos? Es importante que tengamos una actitud contrito y humillado y no nos creamos que estamos muy bien, sino que cada día tenemos que ser renovados, hasta que el día sea perfecto. Amén. Hay recompensa. Hay una recompensa porque hacer la voluntad de Dios muchas veces cuesta. ¿Sí o no que cuesta a veces? A veces cuesta. Hay cosas que te cuestan. Soportar a los difíciles. Soportar un jefe difícil. Soportar una injusticia. Soportar una pareja conflictiva. O la esposa. O que la esposa me soporte a mí, porque a veces soy difícil. ¿Sí o no? Entonces no hay disculpa.
Nunca va a haber disculpa. ¿Sí o no? De echarle la culpa a la mujer o al marido. Nunca va a haber disculpa. Ni al jefe. Nunca va a haber disculpa. Porque el camino de esa buena voluntad, de ese camino que abrió Jesús, es estrecho. ¿Estrecho qué quiere decir? Que no es como el del mundo, que es muy relajado. ¿Sí o no? El que me hace mal, pues yo le pago mal. El que me contesta feo, le contesta feo. Ese es el camino del mundo, que conduce ¿a dónde? A la perdición. Pero hay un camino que recibe premio, recompensa. Este camino. Mira el ejemplo que nos da la palabra del Señor. Efesios 6 es un ejemplo maravilloso. Bendito sea el Señor. Por eso la palabra del Señor, que muchas veces cuando hago mi meditación no siento nada. A veces queremos ir, encerrarnos en nuestro cuerpo a meditar la palabra y queremos sentirnos. No se trata de las emociones, se trata de obedecer. ¿Sí o no? A veces estoy cansado, a veces tengo pereza, a veces estoy leyendo la Escritura y no siento nada. ¿Sí me entiende? Esto ya me lo sé. La carne, mi yo, que se opone a que yo lea la palabra, pero no le hago caso, la leo. ¿Me hago entender? Camino estrecho, ese camino que Jesús abrió, ¿sí o no? Que dice que meditemos la palabra de día y noche para que todo lo que hagamos prospere. ¿Lo hacemos? No, es que me da pereza, hasta proyectar una película en televisión buenísima y prefiero eso. ¿Qué sacrificio? No te cuesta nada. O sea que solamente lees cuando no tienes nada que hacer. ¿Qué premio tiene eso? Mira lo que dice aquí, Efesios 6, bendito sea el Señor. Verso 5, dice, lo que les dije ahora, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo? Esos jefes terrenales son terrenales, no conocen a Dios. Unos serán buenos y otros serán injustos y serán tiranos. Y está diciendo la palabra que esos jefes, ¿sí o no? Esas personas que están en eminencia, un policía injusto que te está tratando mal, con injusticia, porque muchas veces ha pasado, tú tienes que, como sirviendo al Señor, obedezco. ¿Sí o no? Obedezco. Mira lo que dice aquí. Atención que esto es importante. Es recompensa, porque es un sacrificio, ¿no? ¿Estamos aquí? Mira lo que dice aquí. Sirviendo de buena voluntad, como el Señor y no a los hombres. O sea, servimos a esos que no conocen a Dios de buena voluntad, sabiendo que el bien, mira lo que dice aquí, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Amén. Sea siervo, sea libre. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que yo haciendo eso, ¿sí o no? Es que el cristiano tiene que hacer algo diferente, ¿sí o no? Obedezco, hago. Y estás trabajando para esa empresa. Y no te tratan con justicia. Te pagan al negro. Firme esto aquí en blanco. Cosas injustas. Y sin embargo dice Dios, dice que esa obediencia, siervos, obedeced. Eso es lo que está diciendo. Obedeced a esos injustos. Y vas a recibir recompensa ¿de quién? ¿Lo leo otra vez?
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, está hablando de la obediencia, ese recibirá del Señor. Tremendo, ¿no? Recibimos el bien. No pagues mal por mal. ¿Cómo vencemos el mal? Con el bien. Ese es el camino que Cristo vio. Ese es el camino de bendición. Ese es el camino que siempre va a haber recompensa. Dice la Escritura, haz el bien. ¿Cómo es que dice? Y al final cosecharemos. ¿Qué está diciendo? Si tú obedeces a Dios, amén, es correcto. No nos cansemos de hacer el bien, porque al final recogeremos. ¿Qué vamos a recoger? Lo que dice este versículo. ¿Qué dice este versículo? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor. Vamos a recibir ese el bien del Señor. ¿Cómo es el bien del Señor? Remecido. ¿Sí o no? Abundante. Muchas veces no recibimos porque no estamos haciendo las cosas bien. Dios tiene misericordia. Fallamos, pecamos, le pedimos perdón a Dios. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, va a llegar el momento que tú abres tu boca y Dios responde, ya. Y cuando Dios nos da todo eso, es para que le demos a los demás. Amén. Cuando tú oras en secreto y tú cambias y tú tienes frutos, porque por los frutos los conoceréis, dice la Escritura. Guardaos de los falsos profetas. Tremendo, ¿no? Es lo de adentro lo que vale. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esto es una palabra que predico mucho aquí en la congregación de los santos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esto lo predico yo mucho. Y ese corazón es cambiado por la obra del Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos obedientes, estamos obedeciendo al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos haciendo la voluntad de Dios. No contristéis al Espíritu Santo, dice el Señor. Capítulo 4, verso 3. ¿Qué hemos hablado? ¿Cuál es el tema? Que Dios abrió un camino por el cual nosotros debemos andar. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Tremendo, ¿no? Dios lo que quiere es que cada día vamos dejando esas cosas que no son la voluntad de Dios. Amén. Dios quiere que tengamos paz, que podamos dormir plácidamente. Por eso Dios dice, y a mi amado daré el sueño. Tremendo, ¿no? Qué belleza, ¿no? El sueño. Confiado, seguro. Hay un problema, una situación difícil, una pérdida, sabiendo que Dios te devuelve 100 veces. ¿Ah? Hay personas que se ríen, hay personas que no se dejan dominar de las cosas de este mundo, ni las injusticias, porque están confiados que si algo falló, algo se perdió, Dios te lo va a devolver 100 veces. En esta vida. ¿Sí o no? Porque ya no necesitamos sino su presencia. Bendito sea el Señor. Hay muchos versículos, pero tenemos ahora un tiempo de la Santa Cena que es muy importante. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y confiamos plenamente, bendito Dios, que el espíritu de vida, ese espíritu de vida que habita en nosotros, por el Espíritu Santo que vivifica nuestro cuerpo mortal,
Nos revela que esta doctrina es tuya, Señor. Y queremos ser obedientes a tu palabra, para que recibamos de ti, bendito Dios, tus beneficios, Señor. Gracias te damos porque tu palabra lo dice, Señor. Que tu palabra es buena, agradable y perfecta, porque tu palabra es tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.